Pastillas de Historia en Maldita Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a hablar de Julio César hoy, un personaje de muchísimo relieve. Lo haremos en trazos muy gruesos porque inevitablemente nos llevaría muchísimo tiempo contar toda su historia de este César que nació en el año 653 de la fundación de Roma, lo que equivale a decir el año 100 a.C. para todos nosotros. Un muchacho que nació en la baja aristocracia, digamos una aristocracia venida a menos, lo cual le da muchísimo mérito a él en su ascenso social, en su ascenso político y militar, porque justamente ese ascenso fue logrado merced a su inteligencia, a su grado de cultura, a su capacidad militar y estratégica. Saltaremos muchísimas etapas. Llegaremos hacia el momento en el que Roma estaba sufriendo una disputa entre los dos más importantes generales, uno de ellos, Craso, que no era importante por su mérito militar, sino que lo era porque era el tipo que más guita tenía en Roma. En fin. Y el otro sí, que era un general muy competente, un general muy meritorio como Pompeyo Magno, que se le atribuye a él haber sofocado la famosa rebelión de los esclavos comandada por Espartaco. En realidad no fue exactamente así, pero no importa, vamos a ceder en eso para avanzar más en esta disputa entre Craso y Pompeyo Magno. La habilidad política de César, también dicho a grandes trazos, terció allí para imponer su voluntad y decirles a ellos, con los cuales se había hecho muy amigo: nómbrenme cónsul a mí y entre los tres formamos un triunvirato y gobernamos Roma y todo va a andar muy bien. Y aquello funcionó, realmente funcionó. Y César empezó a ser amado por el pueblo, sobre todo por la plebe. Y empezó a ganar mucho prestigio político. Y los otros dos componentes, Craso y Pompeyo Magno, empezaron a tener como celos de César. Y dijeron: a este lo vamos a mandar a una de las provincias. Sí, a este mandémoslo a alguna provincia, así lo sacamos del poder central de Roma. Craso error. ¿Por qué? Porque César eligió ir a las Galias, lo que es actualmente Francia, y allí, digamos que fortaleció su verdadero poder político y militar en las Galias, haciéndose respetar y amar incluso por sus legionarios, siendo secundado por Marco Antonio, por ejemplo, entre varios grandes generales, y haciendo el famoso sitio de Alesia, vamos a decirlo también muy por arriba, un sitio en una pequeña ciudad donde las tribus galas de Vercingetorix se habían fortalecido allí, y César creó alrededor de esa ciudad una especie de fortificación. Pero lo notorio de todo esto es que tras sus propias líneas de suministros y de soldados, creó otra fortificación detrás. Muchos dijeron: nos estamos encerrando, pero en realidad la visión de César era que las otras tribus galas iban a ir en ayuda de Vercingetorix, cosa que ocurrió, y aquello permitió que César pudiera sitiar a Alesia y a su vez pudiera defenderse de las otras tribus galas. Y bueno, triunfó César, triunfaron sus legionarios y ganó más prestigio. A tanto fue así que en Roma aquellos celos que sentían por él fueron muchísimo más grandes aún. Entonces lo convocaron a Roma, pero eso sí, no venga con los soldados, véngase solito, don César, le dijeron. Y César dijo: bueno, voy a ir, pero si entraba con sus tropas, sus legionarios, iba a ser declarado en rebeldía. Entonces ahí sus soldados le dijeron: mire, don César, discúlpeme, pero usted si va solo, lo van a hacer sonar. Nosotros vamos con usted hasta la muerte. Y fue allí, en el río Rubicón, que separaba lo que eran las provincias de Roma propiamente dicha, donde supuestamente se dijo aquella frase: y bueno, la suerte está echada, che. Supongo que el che se lo agregué yo. Pero bueno, cruzaron el Rubicón con todos los legionarios. ¿Y qué pasó? Que el amigo
Pompeyo y el amigo Craso no lo esperaron en Roma para darle batalla, ya que lo declaraban en rebeldía. Se fueron todos hacia el sur de Italia para embarcarse hacia Grecia. Arrugaron, qué lindos estos muchachos. Pero bueno, César los persiguió hasta allí. No tenía embarcaciones, hizo que las construyeran. Cada soldado romano era un arquitecto, un ingeniero, además de una extraordinaria máquina de guerra. Bueno, y fueron tras los pasos de Pompeyo y lo enfrentaron en la batalla de Farsala. Las tropas de Pompeyo quintuplicaban a las legiones de César. Sin embargo, estos legionarios fortalecidos y experimentados vencieron a las tropas de Pompeyo, y Pompeyo, una vez más, ¿qué hizo? Se las tomó. Otra vez arrugó. ¿Y a dónde se fue? Se fue a Egipto, che. Y ahí en Egipto, Ptolomeo, que era el rey, el hermano de Cleopatra, lo emboscó a Pompeyo. Y cuando César llegó a Egipto, lo recibieron con una bandeja de plata en la cual estaba la cabeza de Pompeyo. Lejos de sentirse satisfecho por eso, César se indignó. Su código moral y de soldado le decía que aquella no era una muerte honrosa para un general del calibre de Pompeyo. Así que vayan tomándole también el peso en esas cuestiones honorables. Un día hablaremos por qué algunos lo ponen entre los malos de la historia, pero tiene que ver con cuestiones ideológicas. Bueno, se asentó en Egipto César. Y una vez en el cuartel vino un alcahuete de la reina del Nilo, un tal Apolodoro, con una alfombra así en el hombro el tipo. Le dijeron: don César, este es un regalo que le manda Cleopatra para usted. A ver, bueno, bajaron la alfombra, la abrieron, ¿y quién estaba adentro? Estaba nada menos que Cleopatra, queridos amigos. Esta muchacha, a ver, ¿cómo sería? Ahí, esta, linda morocha, ¿eh? Bueno, y en paños menores estaba. Así que no está nada mal el regalo. Aprendan, para el próximo Día del Padre, esos son regalos, pónganse las pilas. Bueno, la cuestión es que se hicieron amantes. ¿Para qué vamos a dar vueltas? Sí, eso duró muchísimo tiempo, tuvieron un hijo. Después finalmente César regresó a Roma, se la llevó a Cleopatra también consigo, le puso un bullyingcito. Era querida por parte de la sociedad romana, la otra parte de la sociedad no la quería, pero en fin, César empezó a ganar más poder, llegó a ser nombrado dictador, lo que sería un paso previo a lo que luego serían emperadores, pero él no fue emperador, vale decirlo una vez más. La cuestión es que él tenía algunos hijos adoptivos, para decirlo así, políticamente hablando, sobre todo, como Bruto y Casio, a los cuales él hizo crecer dentro del poder político de Roma. Y esos fueron los primeros en confabular contra él, porque la aristocracia, dentro de los cuales muchos eran senadores, no querían a César, que había hecho reformas políticas importantísimas, leyes que tendían al beneficio de la sociedad en general, pero sobre todo a la plebe, que siempre era postergada. Es lo que hoy llamarían un populista, peyorativamente, y para mí sería un elogio en este caso, porque darle a la clase más baja de la sociedad oportunidades de vivir más dignamente siempre es una buena noticia. Independientemente de ello, generaron una confabulación para matarlo a César. Y tenían que llegar los idus de marzo, aquella celebración que se hacía en cada mitad de mes con la luna nueva. Bueno, en este caso correspondía a marzo del año 44 a.C. Y antes de entrar al Senado a celebrar esos idus de marzo, el César, un ciego, lo paró y le dijo: don César, no entre, no se le ocurra entrar porque se la van a dar. Y bueno, dijo César, yo entro igual, ¿qué va a hacer? Y se la dieron. Lo amasijaron al pobre César, lo ensartaron todos con sus puñales. El pobre César cayó muerto allí en medio del Senado, desarmado. En fin, entre ellos estaban Bruto y Casio. Y no sé si es cierto, no sé si es histórico o esto obedece a la pluma magnífica de William Shakespeare en el drama Julio César. Allí está la frase: tú también, Bruto, hijo mío. No sé si eso pasó. No sé si ocurrió esa frase. Lo que sí ocurrió es que Julio César, con 55 años,
había sido asesinado en medio del Senado en la celebración de los Idus de marzo. Este enorme general romano, que luego fue reivindicado muchas veces por Marco Antonio. Quizá una extraña reivindicación es que Marco Antonio se hizo amante de Cleopatra, pero eso ya es harina de otro costal y da para otra pastilla de historia. Espero que esta, así, en vivo y con todos los defectos que pudieran tener, haya sido del agrado de todos ustedes. Hasta las próximas pastillas de historia, queridos amigos. Chau, chau.